Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. En 1959, el químico y poeta y escritor británico C.P. Snow, Charles Percival Snow, dio una conferencia que luego convirtió en un libro que se llamó Las dos culturas, donde planteaba lo que para él era un problema. Él decía que las dos culturas a las que él pertenecía como escritor y como científico se habían divorciado, habían tomado caminos separados y una no hacía mucho caso de la otra. Sobre todo la cultura humanística, la cultura literaria, parecía no tener en cuenta la ciencia, parecía no estar interesada en lo que hacía la ciencia y de hecho parecía un tanto recelosa de la ciencia. Esto que señalaba C.P. Snow, sin embargo, hoy lo podemos ver también en las artes plásticas, en las artes interpretativas, el teatro, la televisión, el cine, y lo podemos ver en la música. Es decir, las artes, las experiencias humanísticas o de humanidades y artes en general parecen haberse divorciado de manera absoluta de la ciencia. Esto no ocurre así al otro lado, del lado de la ciencia, donde los científicos suelen tener intereses artísticos y creativos importantes, o son lectores, o son creadores, son escritores, hacen música. El físico más brillante que yo conozco, por ejemplo, cuando lo conocí, teníamos 16, 17 años, tocaba la guitarra, primero lo conocí como guitarrista, y hasta la fecha lo sigue haciendo. Conozco a muchos que escriben, conozco a muchos que tienen una pasión enorme por la música, por el cine, por el teatro, por las artes plásticas, etc. Es decir, la cultura científica aborda, absorbe, engloba la pasión por el arte, pero muchas veces la cultura artística, la cultura creativa no hace lo mismo con la ciencia, con el conocimiento, con el manejo de los hechos y los datos del universo. Yo recuerdo que me llamó muchísimo la atención la primera vez que yo vi una computadora, un ordenador como personaje en una obra de literaria que no fuera de ciencia ficción. Obviamente, por la ciencia ficción lo había explorado ampliamente. Fue la computadora Abulafia en El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, que se publicó en 1988. Probablemente había otra, pero en general esto lo hacía uno pensar que, y yo como escritor de ciencia ficción estaba muy alerta a esto, que era raro que la tecnología jugara un papel importante en la gran literatura, es decir, los teléfonos tardaron en aparecer, los ascensores tardaron en aparecer, los aviones tardaron en aparecer en el mundo de la literatura. Y esto ha seguido ocurriendo y lo hemos podido constatar. El artista, el creador artístico, la persona que se dedica toda su vida a la creación artística, tiende a estar más alerta a los acontecimientos emocionales a su alrededor. Es su trabajo finalmente. Quien escribe canciones está buscando temas de canciones constantemente, cosas que le sugieran alguna idea que pueda convertir en una canción, en una historia. Me refiero a los compositores de música de verdad, no a los que ganan premios de reggaetón, como ha ocurrido recientemente, pero están alerta a todo a su alrededor para convertirlo en una expresión emocional. Yo recuerdo una de las canciones más famosas de los Traveling Wilburys, que era Handled with Care. Se le ocurrió el nombre a George Harrison, se le ocurrió el tema a George Harrison porque vio en la cochera de Bob Dylan una caja que decía manéjese con cuidado, Handled with Care, y dijo, perfecto, manéjese con cuidado, que mis sentimientos, mis emociones, el cariño que te tengo, maneja con cuidado a mi corazón, y a partir de allí desarrolla una canción. Los artistas están continuamente alertas a los fenómenos de las emociones y gracias a ello tenemos precisamente una obra artística de gran relevancia a nuestro alrededor en todas las expresiones artísticas. Tampoco se puede decir que los creadores estén totalmente aislados de la ciencia, porque no, porque manejan el conocimiento. Un pintor, un artista plástico tienen que conocer desde teoría del color hasta óptica, manejo de materiales, muchas veces la química de los materiales. Alguien a quien yo admiro muchísimo, que es Débora García Bello, que es divulgadora y química, explica en muchas ocasiones cómo los creadores artísticos, los escultores, utilizan ciertos materiales porque son parte del mensaje que están tratando de dar, y es impresionante escucharla. Y dice uno, evidentemente, Eduardo Chillida sabe que al hacer el Elogio al Horizonte o el Peine de los Vientos está utilizando ciertos materiales que tienen ciertas características físicas y químicas que son parte de lo que él está contando a través de sus esculturas. En el mundo de la música, por supuesto, hay músicos que manejan teoría musical a unos niveles elevadísimos, pero también manejan electrónica y acústica y pueden dar cátedra del manejo del sonido en el estudio para obtener determinadas texturas de sonido que desean en sus producciones, para lo cual utilizan las teorías de la acústica, las teorías de lo que sabemos de cómo se comporta el sonido, de cómo se comporta la electrónica y cómo se comporta la reproducción del sonido a través de la técnica de la ciencia. No es eso lo que les falta. Lo que les falta muchas veces es la comprensión de por qué
se llega a eso, cómo se llega a eso y por qué la explicación científica es una explicación privilegiada cuando se trata de describir la realidad física del universo. El artista muchas veces no se mete en esta parte de cómo se llegó a la electrónica, cómo se llegó a la química, cómo se llegó a la física, porque está más interesado en las emociones. Y las emociones y la atención al bienestar interno de la gente lleva muchas veces a los artistas al compromiso político y social. Y esto es perfectamente legítimo y los lleva con mucha frecuencia a la rebeldía. Es importante, además, yo creo, que los artistas sean rebeldes, que sean rebeldes contra todo lo que los rodea. El problema, claro, es que la rebeldía tiene que tener una dirección, tiene que tener un objetivo y, por supuesto, tiene que saber cuando está equivocando el camino. Si el artista no tiene una alfabetización científica, un conocimiento no de los hechos y datos de la ciencia, sino de los procesos y métodos del conocimiento, del pensamiento crítico, del cuestionamiento del universo y cómo se obtienen los conocimientos, puede destruir el trabajo de muchísimos divulgadores con un solo tuit. Miguel Bosé ha sido un caso, por ejemplo, que recientemente ha tenido mucha relevancia desde que se lanzó el proyecto con prueba del gobierno español en contra de las pseudociencias. Se enfureció y empezó a hacer una serie de ataques absolutamente variantes en contra del gobierno, porque cómo era posible que se fuera a hablar en contra de las medicinas alternativas que él cree que funcionan y que además no está dispuesto en lo más mínimo a ser informado de por qué no funcionan y cómo es que sabemos a ciencia cierta que no funcionan, por mucho que sería emocionantísimo que con un té descubierto hace 10.000 años por alguna tribu muy interesante y estética pudiéramos curar una enfermedad gravísima como el cáncer. Miguel Bosé regresó al ataque recientemente con la epidemia del coronavirus, con la epidemia de la COVID-19, acusando a Bill Gates de una serie de barbaridades, acusando a la 5G, a las vacunas, en fin, que se ha comprado el paquete completo del conspiranoico moderno. Y con sus tweets, y con sus comentarios, y con los millones de seguidores que tiene, y que lo escuchan, y que lo atienden, y que le hacen caso, como si fuera algo más que un cantante, puede hacerle un daño, y le ha hecho un daño tremendo, a los esfuerzos de divulgación científica de muchísimas personas en España, si no es que en todo el mundo. De hecho, algunos artistas convierten sus creencias en su gran negocio y en su gran fuente de ingresos. Un ejemplo es Jodorowsky, de quien he hablado amplísimamente, y otro ejemplo es Gwyneth Paltrow, que con su empresa Goop ha hecho millones y millones de dólares al tiempo que promueve cosas terriblemente peligrosas, terriblemente dañinas para la salud de sus propias clientes. Le da exactamente igual. Ella cree que una vida. En pocos días, Jorge Drexler, el cantautor uruguayo, hizo una defensa de la ciencia en uno de sus conciertos y la gente se derretía. Oh, mira lo que ha hecho, qué barbaridad, qué bueno que es. En realidad tiene mucho menos peso que lo que dijo Miguel Bosé, pero además hay que tener en cuenta que Jorge Drexler es médico de formación y eso sin duda puede influir, no es determinante, pero puede influir en que tenga una visión más razonable del mundo a su alrededor, pero no es suficiente. No es suficiente que digan hoy, y algunos lo han dicho, hay que escuchar a los científicos, sí, por miedo al coronavirus y por miedo a la pandemia, hay que escuchar a los científicos. Y algunos se han desesperado porque los científicos no han respondido de inmediato, sino han dicho lo que han podido decir los científicos es, mira, hasta donde sabemos tienes que hacer esto, pero tienes que esperarme porque estoy investigando. Oye, ¿para cuándo están tus investigaciones? Pues mira, no lo sé, uno va a ciegas en terreno desconocido, con algunos elementos que ya conoce, pero siempre enfrentándose a algo totalmente nuevo. Entonces no te puedo dar las respuestas que tú quieres, las respuestas que emocionalmente te satisfarían, y eso ha hecho que muchos que dijeron escuchen a los científicos hoy están diciendo que ya no están tan dispuestos a atender. Pero aún así no basta decir escuchemos a los científicos. Es necesario saber cuáles son los mecanismos que se están aplicando para adquirir conocimiento. Es necesario que sepamos por qué la ciencia es un conocimiento privilegiado y vale más que las más sinceras, bien intencionadas, enérgicas, sentidísimas creencias de los más famosos. Y el colmo de esto acaba de ser un spot que ha sacado Greenpeace, esta organización especializada en la anticiencia y la negación del conocimiento y el rechazo a lo que puedan decir las personas que están en desacuerdo con ellos, pero siempre sin debatir. Ha sacado un spot Greenpeace en el que hace lo siguiente: utiliza un montón de personas famosas en España, por lo menos, personas muy conocidas, personas que tienen cierta relevancia, y los hace decir, primero que nada, una serie de obviedades. ¿Tenemos cambio climático? Hombre, sí, muchas gracias por informarnos.
Greenpeace Thunberg, pero ya lo sabemos, el problema es que tenemos que resolverlo. No queremos océanos llenos de mierda, hacen decir a un modelo. Efectivamente, no lo queremos, pero el problema es cómo hacemos para limpiar los océanos, cómo hacemos para que no llegue basura a los océanos, cómo hacemos para mantener una determinada calidad de vida al mismo tiempo que alteramos una serie de cosas. Pero la esencia, la base del mensaje de Greenpeace es la pandemia del coronavirus, la pandemia del COVID-19, la pandemia del SARS-CoV-2 se debe a nosotros, se debe a la contaminación, se debe al calentamiento global, se debe a que hemos ensuciado los océanos, se debe a la deforestación, se debe al uso de plásticos. No es verdad. ¿Y sabe usted qué es lo peor? Que Greenpeace sabe que no es verdad. Algunas de las transmisiones de virus de animales a seres humanos, lo que se llama zoonosis, pueden darse debido a cambios en el estilo de vida. Pero si tú me dices, es que ahora se comen animales salvajes, y esto nunca había pasado cuando el hombre vivía en relación estrechísima con la naturaleza, estás mintiendo. El hombre, en su relación estrechísima con la naturaleza, ha echado mano de todo lo que sea para comer, y se ha comido prácticamente todo lo que ha encontrado y que se moviera, y a veces lo ha empujado a ver si se movía para podérselo comer. Pero toda esta idea de que la pandemia es culpa del ser humano y que la solución a la pandemia es hacer lo que quiere Greenpeace, es crear ese mundo de Greenpeace donde no hay energía nuclear, donde no hay biotecnología, donde no hay otras formas de agricultura que aprovechen mejor la poca tierra que tenemos, donde se rechace a la ciencia, donde se nieguen los hechos reales, para crear un mundo imaginario nacido de donde nació Greenpeace, del fanatismo religioso de un grupo de cuáqueros, que son los fundadores de Greenpeace, y esa historia la contaré algún día en un futuro no muy lejano, es lo que nos va a salvar. El mundo que se ha diseñado Greenpeace en sus fantasías, lo promueven a través de personas muy conocidas que lo hacen de toda buena fe, que lo hacen convencidos, que lo hacen con un gran entusiasmo, que lo hacen con una ignorancia monumental, que lo hacen con una buena intención terriblemente desperdiciada. En la continua reflexión que hace uno, sobre todo en los últimos años, respecto de la divulgación de la ciencia, yo muchas veces me he preguntado no solamente qué divulgamos, sino a quién le divulgamos. Ese qué divulgamos es importante porque muchas veces, por contar los últimos descubrimientos de la ciencia, se nos olvida explicar que en el principio, por ejemplo, estuvo Newton o en el principio estuvo Galileo. Pero además de eso tenemos el problema de a quién le contamos la ciencia y a quién no se la estamos contando. Todo público tiene derecho a recibir una buena divulgación científica, yo estoy completamente de acuerdo, y hay personas que están ávidas de recibir esa información, de enterarse, de acercarse a la divulgación científica, y además son el mejor público que puede tener uno, porque le aplauden muchísimo a uno, porque entienden todo lo que dice uno. En pocas ocasiones se quedan como, ¿de qué estás hablando? Porque son gente que ya tiene un camino recorrido y tienen todo el derecho del mundo de recibir ese tipo de divulgación. Pero está el que pasa afuera de la sala donde lo están aplaudiendo a uno, el que pasa camino a su trabajo, un trabajo quizás poco remunerado, poco cualificado, una persona que no ha tenido oportunidad de estudiar, que no se ha acercado a la ciencia y que sin embargo tiene tanto derecho como los que están dentro de estar informado, de estar alfabetizado sobre la ciencia, de asumir como propio el conocimiento humano y de tratar de entenderlo. El otro canal que tengo, Cosas que Sabemos, tiene como lema precisamente la ciencia es asunto de todos, y es un lema que he venido repitiendo a lo largo por unos 30 o 40 años. Cuando decimos la ciencia es asunto de todos, ese todos incluye a muchas personas que quedan excluidas de la divulgación científica, que a veces nos parecen poco relevantes o que no entendemos simple y sencillamente cómo se llega a ellos, cómo se les habla. Y entre ellos creo que están los creadores artísticos, los intérpretes, los pintores, los escultores, los músicos, los actores, los directores, los guionistas, los escritores, los poetas. Porque un problema es que los creadores en muchas ocasiones parten de la base de que la ciencia es parte del sistema, que la ciencia no es fiable, que como la ciencia la hacen personas que no son precisamente militantes antisistema, lo cual quiere decir además que conocen a pocos científicos, que los científicos generalmente son gente políticamente progresista, gente políticamente rebelde y gente inconforme continuamente, a veces hasta la desesperación, queridos amigos, creen que si se acercan a la ciencia están de alguna manera entregándose al sistema, entregándose al establishment, entregándose a cómo son las cosas y no como deberían de ser en la utopía. Pero esto es consecuencia del problema y no es su causa. Es decir, la ciencia no ha sabido explicar cómo funciona
y parece o se puede ver, si uno no está informado, como parte de otras cuestiones que se imponen por autoridad. Muchas personas creen que son rebeldes cuando se enfrentan a la ciencia porque calculan, más o menos tienen la idea, de que la ciencia se impone por ocurrencia de alguien, porque es un esquema filosófico impuesto, porque algunas personas que probablemente son de los más sospechosos de este mundo, dicen de pronto que algo es verdad, y lo dicen desde la posición de autoridad que les da el hecho de ser, qué sé yo, estadounidenses o chinos o personas que ganan buenos sueldos o personas que estudiaron o qué sé yo. Cualquier identidad que se le pueda atribuir al científico para descalificar su trabajo. Es decir, creen que se llega al conocimiento científico por decisión política, como se puede llegar a otras muchas cosas o como se pueden tomar otras muchas decisiones, generalmente mal tomadas en el ámbito de la política. ¿Por qué es diferente la ciencia de todas las demás proposiciones que tenemos de carácter filosófico, de carácter político, de carácter social? ¿Por qué no es lo mismo que la ciencia te diga que todos los seres humanos somos iguales a que un racista te diga que todos los seres humanos son diferentes? No son dos opiniones distintas, no son dos opiniones equiparables. La ciencia tiene bases sólidas, y esas bases son válidas para todos los seres humanos, de todas las culturas, de todos los idiomas, de todas las estaturas, de todos los pesos corporales, de todos los tonos de piel, de todas las historias nacionales. La realidad científica tiene la característica de ser precisamente realidad, y no se lo hemos sabido contar a nuestros creadores artísticos, y no los hemos conseguido, sobre todo, emocionar ante el hecho del conocimiento como algo maravilloso. En raras ocasiones uno se encuentra con música que tiene una enorme pasión por la ciencia. Recuerdo alguna canción de Rush sobre un despegue de una nave espacial, de un cohete estadounidense. Recuerdo Géminis de Moody Blues. Recuerdo la maravillosa canción para Carl Sagan que acaba de hacer hace unos pocos años Jim Morey. Pero debería ser tanto más. Celebrar la alegría de la ciencia, del conocimiento, de la realidad de la naturaleza, de nuestro universo vivo y no vivo, animado e inanimado, cercano y lejano, pequeñísimo o gigantesco, debería ser la gran fuente de inspiración, o podría ser una gran fuente de inspiración de toda la creación artística, y casi nunca lo es. Así que tenemos dos problemas. Primero, nos estamos perdiendo creaciones artísticas sobre bases enormemente maravillosas, enormemente emocionantes y emocionales, como son los conocimientos de la ciencia y la forma en que llegamos a ellos, y al mismo tiempo estamos permitiendo que los creadores artísticos sigan viviendo en un mundo precientífico, un mundo de superstición, un mundo de engaño, un mundo de ceguera a los hechos reales de nuestro universo, lo cual es dañino no solo porque estas personas se pierden la gran experiencia del conocimiento, sino porque pueden hacer tanto daño como están haciendo Miguel Bosé, Gwyneth Paltrow, Alejandro Jodorowsky o toda la retahíla de gente de buena fe tan mal encaminada que ha participado en el spot de Greenpeace. Así que lo dejo para los divulgadores que me vean, algunos, muchos, pocos, no sé ni siquiera si los divulgadores científicos me ven, pero sí me ven. Los invito a pensar cómo llegar a los creadores artísticos, porque una creación artística con muchísimas emociones y cero capacidad de pensar sobre la realidad tampoco es tan enriquecedora como nos lo merecemos nosotros como público. ¿No cree usted?